La primera vez que escuché el grito quedó atrapado dentro de una estalactita. ¿Puede una voz humana vibrar a través del yeso selenita como si fuera un hueso? ¿Puede algo o alguien seguir respirando en el corazón caliente de la tierra, donde el aire hiere los pulmones y el sudor se vuelve sal en la lengua? Vine a Naica para documentar la Cueva de los Cristales, esa catedral de columnas translúcidas que parecían costillas de un titán enterrado. Y me fui con una pregunta clavada como un alfiler. ¿Qué se dejó sellado ahí abajo cuando cerraron los respiraderos y drenaron el agua? Y, sobre todo, ¿quién camina hoy de noche por la mina vacía, dejando trenzas de pelo, nudos de ixtle y círculos de sal junto a los boquetes que ya nadie se atreve a abrir? La historia oficial es limpia y reluciente como el yeso al sol. A inicios del siglo XX, cuando la mina de Naica, en Chihuahua, sacaba plata y plomo, los hombres bajaban con lámparas de carburo, los ojos ardiendo por el polvo y los dedos llagados por la humedad. En 1910, dicen los apuntes del capataz Ubaldo M., hubo señales en las vetas y, calentura del cerro, marcaron galerías y se toparon con cavidades donde el aire era demasiado denso y pesado, como si lo hubiera masticado un animal. Ya en 2000, con ventilación moderna, abrieron el vientre del cerro y encontraron la Cueva de los Cristales. Pilares de selenita de más de 11 metros, 58 grados de temperatura y casi 100% de humedad. Un infierno transparente donde el cuerpo humano solo aguanta minutos con traje refrigerado. Cierran, drenan, investigan. Los científicos etiquetan el milagro con números y los guardias ponen candados. Y, afuera, los pueblos aledaños vuelven a sus asuntos. Los rezos cortos, las puertas con ramos de pirul, los niños obedientes que no miran al cerro después de las 9 de la noche. Pero no es toda la historia. Las abuelas, algunas rarámuri que llegaron a vender atados de hierbas, otras mestizas con rezos aprendidos en latín sonoro y torcido, siempre hablaron de las brujas de Naica. Mujeres que no volaban, dicen, porque no hacía falta. Bajaban a pie por los tiros viejos, mordían la oscuridad, se ponían el calor como un rebozo. Se alimentan de la fiebre. O me dijo una de ellas, de nombre Magdalena, mientras acomodaba en mi mano un paquete de sal gruesa y un medallón de San Benito. Si te silban por la espalda, no te gires. Si oyes llorar, no contestes. Si ves una trenza, no la desates. Me reí, grabé el consejo para el documental y guardé la sal en el bolsillo trasero. Fue el primer error. Entramos por el Tajo 6 al caer la tarde, cuando el sol chihuahuense es un vidrio naranja y la sombra del cerro se alarga como un perro desnutrido. Éramos 4, yo, la productora, Laura, el minero retirado que nos guiaba, Aldo, y un geólogo joven, Ricardo, con el rostro ya perlado de sudor aún antes de bajar. Traíamos cámaras térmicas, un par de respiradores sencillos, no el equipo de astronauta de los científicos, un medidor de humedad, un barómetro y una grabadora capacitada para captar infrasonidos. Apenas los focos encandilaron el polvo viejo, ocurrió el primer hallazgo. En el descansillo que baja hacia la galería B14, alguien había dispuesto un círculo incompleto de sal, interrumpido en el lado que mira al corazón del cerro. 3 velas negras consumidas con chorretones cetrinos. En medio, una trenza corta, de un cabello oscuro y grueso, anudada con ixtle y rematada con una moneda de 1910. No era atrezzo. La moneda estaba cubierta de una pátina que olía a metal agrio, y el ixtle, endurecido por el calor, se deshacía en fibras ásperas en los dedos. Laura dijo, «Esto es oro», pensando en el documental. Ricardo apuntó, «Prácticas sincretizadas, brujería minera, nada raro». Aldo, más pálido que el yeso, dejó el casco sobre la piedra. Esto no estaba aquí ayer. Seguimos bajando. Conforme el aire se espesa, el oído se vuelve un animal distinto. Percibe pulsos antes que sonidos. La grabadora empezó a dibujar ondas en el rango que no alcanza el oído humano. Una especie de ronquido subterráneo que parecía respirar al compás de nuestros pasos. Son los compresores apagados, dijo Ricardo, pero ya no había compresores. Apunté con la lámpara hacia un costado. En la pared relucía una franja de selenita descarnada, como un músculo pulido. Sobre esa superficie dulce,
Uñas, uñas. 10 surcos paralelos, largos, delgados, mordidos por la fricción, como si alguien hubiera intentado treparse hacia arriba cuando el piso se volvió lava. Le acercamos la cámara térmica. La roca exhalaba calor residual. Dictaminó el geólogo: este cerro guarda fiebre en los bolsillos. Aldo escupió de lado y murmuró algo que no registró la cámara. El miedo tiene idioma propio. Un recodo después encontramos el segundo objeto. Un rosario cubierto de costras blancas. No era sal común. Olía levemente a sulfuro. Cada cuenta estaba marcada con muescas. 12 en una, 13 en otra, 2 en otra, como un código. Laura lo tomó con cuidado, y sus dedos, húmedos por el ambiente, hicieron un brillo aceitoso en la cruz. «No te lo pongas», dije mitad en broma. Ella sonrió y se colgó el rosario al cuello para la toma. Fue el segundo error. Menos de 2 minutos después, aún avanzando, la cámara registró un descenso de temperatura alrededor de su pecho. En medio del horno de Naika, un parpadeo de frío. Lo atribuí a un artefacto, pero al mirar el visor vi el contorno, como dedos finos, apoyados sobre el esternón de Laura. Me tomó la muñeca. «¿Lo sientes?», susurró. No quería contestar. Entonces, ¿el grito? No fue humano, o quizás sí, pero retorcido por la boca de la cueva. Cayó sobre nosotros desde las vigas como una cascada invertida. Primero una sílaba, larga, que se partió en dos como una rama verde. Luego un sollozo que no buscaba consuelo sino complicidad. Laura retrocedió y tropezó con el círculo de sal incompleto que habíamos visto antes. Como si la mina hubiera girado en un bucle, o como si alguien hubiera dibujado el mismo símbolo en distintos niveles. «¡No pases!», gritó Aldo, pero el talón de Laura barrió la última franja, cerrando el círculo. Se hizo un silencio masticable, el aire apretándonos las encías. La grabadora marcó una línea plana por un segundo, como si se hubiera detenido el mundo. Y al volver la onda, apareció una voz grave, más baja que un motor muy lejos, que no decía palabras, pero sí renombres. El mío, el de Laura, el de Aldo, pero no el de Ricardo. Apuramos el paso con la torpeza de quien junta prisa y humedad. El plan era alcanzar la vieja compuerta que aislaba la cavidad más profunda y asomarnos sin cruzarla. Yo quería registrar el plano inconfundible de esos cristales gigantes que solo conocía por fotos. Vigas lechosas atravesando la oscuridad. El túnel se abrió en un balcón natural, con una reja de barras oxidadas. Del otro lado, la catedral del yeso respiraba. Los cristales nacían del suelo como costillas y subían al techo en diagonales que parecían atrapar la luz. Era hermoso y brutal. También estaba mal. Había algo distinto de las fotografías. En varios puntos, sobre las superficies lisas, se veían manchas oscuras, como si alguna sustancia hubiese burbujeado y dejado una costra. Me incliné para enfocar, con el respirador clavado a la cara, y sentí que alguien me peinaba el cabello hacia atrás, apartándolo de la nuca. «No te gires», y dijo en mi memoria la voz de Magdalena. Apreté los labios. Laura, en cambio, volteó y dio un paso atrás. ¿Quién? El tercer hallazgo no fue un objeto, sino un patrón. En cada mancha, si uno aguantaba el ardor en los ojos y el vapor causado por el choque del aire helado de nuestros pulmones con el horno, se distinguían formas de manos. Manos como flores abiertas, impresas en negativo sobre el yeso. Pero conté los dedos, siempre 6. 6 largos, finos, con uñas como astillas de obsidiana. Minerales ferrosos, masticó Ricardo forzando una normalidad que no poseía. Incrustaciones por... El resto de su frase se quedó en su garganta. La voz, o lo que fuese, volvió, más cercana, ahora sí con palabras. Un español viejo, sabanoso, cargado de una dulzura ominosa. «¿Nos abres, hija?» La reja no era maciza, a través de los barrotes, exactamente a la altura del pecho de Laura. El rosario empezó a vibrar, tirando de su cuello como si alguien lo quisiera arrastrar al otro lado. La cruz golpeó un cristal, y el golpe, en vez de hacer un clink, produjo un sonido húmedo, vivo, como si golpeara un diente. Aldo reaccionó primero.
Se lanzó hacia Laura y rompió el hilo del rosario de un tirón. Las cuentas salieron disparadas, rebotando en la piedra. Una, solo una, rodó por debajo del tercer barrote y cayó del otro lado, donde no podíamos entrar sin traje especial, ni permiso, ni locura. Y sin embargo, algo la recogió. Lo vimos en la sombra. Una figura agazapada, femenina y demasiado alta, con el cabello pegado a la espalda como algas, que adelantó una mano de 6 dedos y depositó la cuenta en una grieta. «No están selladas», dijo Ricardo con una voz sin sangre. «Las grietas comunican con cámaras contiguas, con cámaras donde abajo está el agua caliente», completó Aldo, «y algo sube con el vapor». Nos retiramos paso a paso, sin darle la espalda a la reja. Las lámparas titilaban como luciérnagas enfermas. En las paredes, más surcos de uñas. En el piso, huellas impresas en sal que a nadie se le había caído. No eran de botas, eran de pies desnudos, de plantas largas y estrechas, con el arco hundido, y de pronto, de manos. Como si quien caminaba hubiera decidido que caminar era un gesto inútil, y se desplazara como un insecto sobre 4 miembros. Al llegar al descanso donde habíamos visto por primera vez el círculo incompleto, comprendí que no eran varias repeticiones del mismo símbolo, era uno solo, que aparecía y reaparecía porque la mina se había plegado sobre sí. Un anillo de galerías que regresaba al mismo punto por rutas diferentes. El círculo permanecía cerrado. Dentro, el aire tenía un olor a leche cortada. «Salgan», me dije, aunque nadie necesitaba que se lo dijera. Nunca supe en qué momento perdimos a Ricardo. Uno cree que puede revisar una y otra vez el metraje y hallar el instante exacto, pero la memoria de la cámara, como la de la mina, también se pliega. Hay un tramo de 15 segundos en los que se ve su casco delante de mí, con la luz tambaleante. Luego, un golpe de diafragma, un encandilamiento blanco, y después la nada. Lo llamamos a gritos. La voz de Laura se quebró en una sílaba aguda. Aldo temblaba, no por frío, sino por la proximidad de algo que no comprendía, y que lo estaba despojando de su oficio, de su orgullo de hombre de piedra. «No lo busques», dijo una voz que no era de los 3. «Él ya bajó». Nos dimos vuelta al mismo tiempo, y por un segundo de duración infinita, la vi con claridad. Una mujer de rostro largo, piel tostada por un sol que ahí abajo no existe, los ojos como charcos nocturnos, y en la frente, pegadas como adorno de fiesta, aristas de selenita creciendo como cuernos de cristal. Sonrió con una boca llena de dientes demasiado blancos. En lugar de cejas, tenía 2 líneas finas de sal. «No abras», suplicó. «¿A quién? ¿A mí? ¿A sí misma?» Desapareció envuelta en un vapor que olía a tierra y sangre. Corrimos sin saber dónde. La mina, que en los planos es una geometría de líneas limpias, nos escupía en pasillos estrechos que se cerraban como gargantas. La grabadora, ahora sí en el rango audible, repetía un patrón, una nana. «Duérmete, niño, duérmete ya», en una versión con palabras cambiadas. «Llévate el sueño donde no hay mar». Cada estrofa terminaba en un rozamiento de uñas sobre vidrio. Al doblar una esquina, me tropecé con una caja metálica sin tapa. Aldo la reconoció. Era de primeros auxilios. Dentro había 3 cosas. Una navaja de obsidiana con el filo levemente iridiscente. Una bolsita de tela con pelos cortos, blancos, que al tacto no eran pelos, sino fibras cristalizadas, y un papel doblado en 4, humectado por el ambiente. Lo extendí con cuidado. Era una página de bitácora. Tinta corrida, de 1911. El capataz Ubaldo. Las mujeres que bajan con calor no son mujeres. Se cuelgan la fiebre al cuello como rosario. Y piden un hijo de la roca. Si se las complace con sal y sangre, dejan dormir la beta. Si no, despiertan al monstruo transparente. Debajo, un dibujo tosco de un feto con aristas de cristal por costillas. Todo, entonces, encajó de una forma que no quise aceptar. La cueva de los cristales, ese milagro mineral, no era una casualidad geológica sin más. ¿O sí? Pero para los que vivían alrededor, era un vientre y un altar. Las semanas previas a nuestra visita, había habido cortes de energía en la zona. Bajones de voltaje que afectaron las bombas de agua
y la ventilación mínima que se mantenía por seguridad. El cerro había pasado frío. Las grietas se humedecieron distinto. Alguien o algo pudo atravesar los ductos que conectan con cámaras no cartografiadas. Y si las abuelas tenían razón, las brujas no son viejas en escobas, sino mujeres que aprendieron a poblar la geología, a beber la fiebre y a parir cristal. A cambio, prefieren sal y silencio. Nosotros rompimos ambos pactos. Llevamos cámaras, preguntas y cerramos un círculo que no debimos completar. A la salida, si es que fue salida, nos aguardaba una noche sin estrellas. El cerro era un lomo negro. Laura no habló durante kilómetros. El rosario roto hacía un ruido seco en su mochila. Aldo nos dejó en la entrada del pueblo con una disculpa que sonaba a despedida. Yo revisé el material en la habitación de la posada, con los oídos todavía llenos de nana y la camiseta empapada de un sudor que no terminaba de enfriarse. En el audio, entre las respiraciones y los golpes de bota, aparecieron varias veces esos susurros graves que repetían nuestros nombres. Y al final, cuando ya creía que el metraje solo me daría pesadillas y nada útil, encontré una imagen. Ricardo, de perfil, con la luz clavada en el rostro. Sus ojos no eran ojos, eran dos inclusiones lechosas, como vetas de yeso detrás del vidrio. Me miraba sin verme. En el borde del visor entraban 6 dedos, acariciándole la mejilla. La imagen se cortaba sin violencia, como cuando cierra un párpado. Volví a la ciudad con todo el material. El editor del canal dijo que aquello era demasiado folclore para una pieza de ciencia y demasiado ciencia para una pieza de terror. Yo no discutí. Compré un traje refrigerado de segunda mano y conseguí, con tramites y mordidas, un permiso para bajar otra vez. No podía dejar a Ricardo en una nota al pie. En la tienda de la esquina, Magdalena me vio entrar y sonrió como si ya supiera. La sal, dijo. ¿No la traes puesta? Le confesé que la había olvidado en Naica, en el bolsillo del pantalón, mezclada con polvo y sudor. Entonces ya te reconocieron. Puso sobre el mostrador algo que no le pedí. Una veladora negra con una imagen sin santo. Una trenza de cabello más claro que el de la primera vez y un saquito con otra cosa que no supe identificar. Son uñas, dijo. Nuestras. De mujeres que bajaron y volvieron. Por eso sabes qué están cantando. Bajé solo al tercer día. Nadie lo aprueba, nadie lo recomienda. A cada paso, la sensación de estar entrando en una garganta ajena. Colgué la veladora a la altura del pecho, me até la trenza a la muñeca y dejé el saquito con las uñas bajo la lengua unos segundos, como quien prueba una medicina amarga. El círculo de sal ya no estaba donde lo recordaba. Esta vez el anillo de galerías parecía decidido a no devolverme el mismo paisaje 2 veces. Marqué con tiza las intersecciones de los túneles y las marcas aparecían repetidas en sitios que no deberían comunicarse. La mina hacía trampa, o jugaba. El primer indicio de que no iba solo fue un perfume tenue, dulzón, imposible bajo tierra, olor a leche tibia. Recordé el papel de Ubaldo. Si se las complace con sal y sangre. Puse el dedo índice dentro de la boca. Me lo corté con el filo de la navaja de obsidiana y dejé caer 2 gotas en el piso. El yeso las absorbió con un pequeño siseo. El aire respondió como un animal complacido. La humedad bajó una brizna, lo suficiente para que la respiración en el traje fuera menos una pelea. ¿Buscas al niño de vidrio?, me preguntó una voz sin moverse del rango donde se vuelven curvas las palabras. Lo busqué. Lo encontré donde la reja estaba, y ya no. El metal, oxidado por décadas, había sido arrancado con paciencia. Del otro lado, las vigas lechosas seguían creciendo como si el tiempo aquí no valiera nada. Entre 2 columnas, reconocido por la manera en que sostenía el casco con elegancia inútil, estaba Ricardo, de pie, íntegro, mudo, con la piel traslúcida en los pómulos, pequeñas aristas insinuándose junto a las sienes como tiaras de novia pobre. Cuando me miró, no vi maldad ni dolor, vi la quietud de un lago. Di un paso hacia él. El traje se quejó. El calor mordía. No entres, sugirió alguien a mi espalda. Ya no te pertenece. Me giré para encararla. La mujer alta, la que olía a sol que no existe,
Estaba tan cerca que la lámpara me rebotó en los ojos y los cerré. Ellas lo tomaron porque ustedes no escuchan. Lo dijo con una voz de maestra cansada. Siempre abren y cierran sin preguntar. Esto no es suyo. Con el rabillo del ojo vi otras figuras detrás de ella, como amigas en un patio, cada una con un brillo de cristal asomando en alguna parte del cráneo, trenzas sujetas con ixtle y monedas viejas. Si quieres, te dejamos dormir con él, que ofreció sin malicia, pero volver ya no vas a volver. He aquí el punto donde la historia decide si es tragedia o fábula. Yo debía elegir entre un amigo vuelto mineral y la cordura que me sostendría el resto de los días. Hice la pregunta errónea. ¿Qué quieren a cambio? La risa que siguió fue abierta, joven, limpia. ¿Cambio? Repitieron todas. Siempre han querido cambio ustedes. Metal por vida, agua por beta, nombres por silencio. Nosotras queremos costumbre. Que vuelvan a dejar sal. Que canten con nosotras cuando sube la fiebre. Que no nos pidan hijos del cristal. Si no piden, no hay que dar. La miré sin parpadear, sintiendo cómo el sudor se me volvía cristalito en los párpados. Devuélvanos a Ricardo, dije. Él pidió entrar. Contestó. Cerraron el círculo para que no escapara lo que despertaron. Él vio claro, ustedes no. Y al decirlo, extendió una mano. 6 dedos. No eran garras, eran dedos de tejedora. Tomó mi casco con delicadeza y lo colocó de nuevo en su sitio, como si yo fuera un niño que vuelve despeinado de jugar. No recuerdo el ascenso, pero sí el final. En el borde del Tajo, en un recodo donde el aire vuelve a ser simplemente hostil y no asesino, me detuve a vaciar los bolsillos. La trenza de la abuela Magdalena estaba empapada y pesaba el doble. La veladora negra se había vuelto un cilindro blando, casi líquido, con burbujas dentro. El saquito de uñas ya no era saquito. Era una costra que se deshacía en mis dedos como sal fina. En el material grabado de ese segundo descenso, que vi semanas después con la atención clínica de quien autopsia su propio sueño, aparece un último hallazgo. Una moneda de 1910 que no recuerdo haber tocado. En mi mano y en su superficie, grabadas con un punzón torpe. 4 letras. No abras. Al final del audio, por encima de mi respiración y del zumbido eléctrico del traje, se escucha la nana con una modificación leve. Duérmete, niño, duérmete ya. Que en Naica el sueño no te deja regresar. Desde entonces, en el pueblo, algunas cosas se acomodaron solas. Aparecieron de nuevo los círculos de sal en las entradas de las casas, pequeños, discretos, abiertos en el lado que mira al cerro. En la tienda de Magdalena ya no venden medallones de San Benito. Ahora venden sílices tallados como lagrimitas. De noche, sobre todo cuando la temperatura baja de golpe o cuando la compañía hace ajustes en los pozos, se oye una canción que no canta nadie, arrullando a un niño que ya no es niño. A veces, alguien asegura ver una figura alta, femenina, pasar por el zócalo de la mina con paso de maestra. Los guardias no hablan. Y yo, que tengo el metraje, los objetos, los surcos de uñas, la moneda con el no abras y la voz que conoce mi nombre, me guardo la pregunta como se guarda un cuchillo en una cocina de casa. A la mano, sin mostrarlo a las visitas. Si volviéramos a abrir la cueva, con trajes nuevos, con evidencia, con periodistas y faros, se rompería el velo y el pueblo quedaría sin nana. Si no la abrimos, ¿cuántos Ricardo más van a elegir el lado de los cristales? Quizá el error no es abrir o cerrar, sino olvidar que abajo, en el calor donde el yeso crece como hueso alegre, hay costumbres más viejas que nuestros mapas, y madres con dedos de 6 falanges que piden sal, silencio y canciones. Si alguna noche cruzas la carretera 45 y decides parar junto al cerro para escuchar mejor, si te llega un silbido que te llama por tu nombre, no te gires. Y si encuentras una trenza con ixtle y una moneda vieja, no la desates, porque hay puertas que no se abren con llaves, sino con un gesto mínimo, y una vez que se abren, no siempre preguntan quién decidió pasar. Te quedan ganas de bajar a Naica, ahora que sabes que ahí abajo se crían hijos de fiebre y cristal. O prefieres, como piden las abuelas, dejar un poquito de sal en tu ventana esta noche y no contestar si te cantan.